Últimas noticias. Venezuela, 9 de febrero 2019, Guaidó a Maduro: no se atreva a robar la comida ni las medicinas. Sobre el ingreso de la ayuda humanitaria para el apoyo a la crisis en Venezuela, estas fueron las enérgicas palabras de Juan Guaidó a Nicolás Maduro. La crisis en Venezuela se acrecienta y el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a no permitir que ingrese la ayuda humanitaria copiada en la zona fronteriza con Colombia. Sin embargo, parece que eso no detiene los esfuerzos de la oposición encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. A través de su cuenta de Twitter, el proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por el envío de ayuda humanitaria. El político dijo en su discurso que esto es parte de la primera fase de un plan por lograr obtener todo ese apoyo internacional cargado de medicinas, alimentos y otros recursos que aún no puede ingresar a su nación. Hoy anunciamos el inicio de la primera fase, la de acopio de todo este apoyo que estamos recibiendo. Hemos logrado otros puntos adicionales en Colombia y Brasil. Una vez que tengamos todos los centros vendrá la segunda e importante etapa, la entrada de la ayuda humanitaria, dijo el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Este sería un reto a la negativa del régimen de Nicolás Maduro en su postura de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria capaz de apaciguar un poco de la enorme crisis en Venezuela. Para Nicolás Maduro, el ingreso de toda esta carga es una forma de intervencionismo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, el dictador calificó de farsa toda esta cruzada y dijo que Venezuela no es un país mendigo de nadie. El proclamado presidente interino de la República Bolivariana, Juan Guaidó, respondió al sucesor de Hugo Chávez: esa ayuda vendrá para todos los venezolanos sin ningún tipo de distinción o discriminación política. Que no se atreva el usurpador a robar la comida y las medicinas de la misma forma en que se llevó nuestros sueños. A los militares que están resguardando la frontera, Guaidó les dijo que no resistan al pueblo de Venezuela, pues la ayuda humanitaria es también para su familia y para ellos. Últimas noticias. Venezuela, 9 de febrero 2019, Guaidó autorizaría a Estados Unidos para intervenir Venezuela. El presidente encargado de Venezuela dijo que haría esto para que Maduro cese de usurpar el poder. En una entrevista, el líder opositor Juan Guaidó no descartó autorizar una intervención militar de Estados Unidos o una fuerza extranjera en Venezuela, de ser necesario, para que el gobernante Nicolás Maduro cese de usurpar el poder. Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario, respondió Guaidó a la pregunta de si haría uso de las facultades como jefe de parlamento y presidente encargado para autorizar eventualmente una intervención militar. El dirigente, cuya presidencia interina reconoce en medio centenar de países, enfatizó que hará todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños o pacientes por falta de medicinas. Vamos a hacer todo lo que sea que tenga menor costo social, que genere gobernabilidad y estabilidad para poder atender la emergencia, sostuvo Guaidó, preguntado 2 veces sobre si autorizaría una intervención militar. Guaidó, presidente interino el pasado 23 de enero luego de que el legislativo declaró a Maduro en usurpación del cargo. El presidente estadounidense Donald Trump, quien reconoció a Guaidó el mismo día de su proclamación, reafirmó el pasado domingo que el uso del ejército en Venezuela es una opción que se ha considerado ante la crisis política y socioeconómica del país petrolero.
Aquí los días en Venezuela ya se cuentan en vidas humanas. Del 23 al 30 de enero, asesinaron a sangre fría, el FAES, una unidad de las Fuerzas Armadas, a 70 jóvenes, denunció el opositor. Últimas noticias. Venezuela, 9 de febrero 2019, Nicolás Maduro promete bloquear el SOGU de la ayuda humanitaria. El líder chavista Nicolás Maduro aseguró este viernes que no permitirá el SOGU de la ayuda humanitaria, que comenzó a ser acopiada en la frontera de Colombia por solicitud del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países. Venezuela no va a permitir el SOGU de la ayuda humanitaria falsa, porque nosotros no somos mendigos de nadie. Tenemos la capacidad de trabajo, de producción, para atender a 6 millones de hogares. El paquete es muy bonito por fuera, pero por dentro lleva veneno, afirmó Maduro en rueda de prensa. Toda esa ayuda humanitaria agárrala y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad, agregó. Según Maduro, la emergencia humanitaria es fabricada desde Washington para intervenir Venezuela. Si vienen tropas estadounidenses en Colombia, que se queden ahí, advirtió, al señalar que nunca entrarán al país aunque sean 1 millón o 2 millones. Una decena de vehículos cargados de medicinas y alimentos llegaron el jueves a Cúcuta, donde fue instalado un centro de acopio cerca del puente internacional Tienditas, bloqueado por los militares venezolanos con 2 contenedores y parte de un camión cisterna. Maduro alega que en Venezuela no hay ninguna crisis humanitaria y culpa de la carestía las sanciones impuestas por Estados Unidos, que congeló cuentas y activos al gobierno, y embargará la compra de petróleo venezolano a partir del 28 de abril. Liberen del dinero que nos tienen bloqueado y secuestrado. Es un juego macabro, los apretamos por el cuello y les hacemos pedir migajas, dijo el líder chavista. Por su parte, Guaidó afirmó este viernes que si el régimen de Maduro se opone al ingreso de medicinas y alimentos donados por otros países, una red de voluntarios irá a las fronteras para abrir ese canal humanitario. Además, el presidente encargado anunció que este sábado arrancará la organización del más noble movimiento, en alusión a una red de voluntarios que deseen trabajar gratis en la distribución de fármacos y comida. En una entrevista con la AFP, el líder opositor no descartó autorizar una intervención militar de Estados Unidos o una fuerza extranjera en Venezuela, de ser necesario. Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario, respondió Guaidó a la pregunta de si haría uso de las facultades como jefe de parlamento y presidente encargado para autorizar eventualmente una intervención militar. Este viernes, durante una rueda de prensa, delegados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, UNGR, de la Embajada de Estados Unidos y del gobierno interino de Guaidó precisaron que el traslado de los alimentos y medicamentos que llegaron a Cúcuta se adelantará en los próximos días, de manera pacífica y a través de los puestos limítrofes autorizados. Es importante resaltar que, aunque contamos con la seguridad militar y policial, esto se trata de una operación eminentemente humanitaria, que se está dando entre Estados Unidos, Colombia y el gobierno interino de Juan Guaidó, indicó Eduardo José González, director de la UNGR. Asimismo, el funcionario aseguró que los planes de contingencia se mantienen activos para paliar la crisis humanitaria, desatada por la calamitosa situación económica y política de Venezuela. González insistió en que estas donaciones se distribuirán de tal manera que sirvan para alimentar a una familia compuesta por 5 personas,
durante un periodo de 7 días. Lester Toledo, delegado del gobierno de Guaidó, aseguró que aún no han precisado las fechas del envío de estas ayudas, y que espera una manifestación civil para romper el cerco de Maduro. Sabemos cómo vamos a pasar estas ayudas, que será con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, el río de gente que va a hacer que esto llegue y los militares van a actuar bajo el liderazgo del presidente Guaidó, indicó el diputado de la oposición venezolana. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, instó a los militares venezolanos para que cooperen en la habilitación de un corredor por la zona limítrofe, por donde se adelante el traslado de estas ayudas humanitarias. Esto se trata de una campaña humanitaria, con base moral y ética, aseveró. Por su parte, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera, se retractó el jueves en la noche, en una entrevista con CNN, después de que dijo que sí había salido un cargamento de San Juan que ya había llegado a Venezuela. Nos excusamos por las confusiones, no era un vuelo directo. Nuestra intención no fue causar ansiedad ni confusión. Últimas noticias. Venezuela, 9 de febrero 2019, Rusia empieza a dudar sobre su irrestricto apoyo al régimen de Venezuela. La agencia Bloomberg publica que desde el Kremlin tienen dudas de que Nicolás Maduro soporte todas las presiones que está recibiendo, sobre todo desde Estados Unidos. Rusia comienza a preocuparse de que Maduro se resbale en Venezuela, así titula el medio estadounidense sobre la supuesta duda de Putin y sus allegados de seguir apoyando al dictador. De acuerdo con Bloomberg, desde Moscú están preocupados por el desastroso estado de la economía de Venezuela, además que ven grave que ya varios militares y policías le han dado la espalda a Maduro, quitándole capacidad para mantenerse en el poder. En una situación de empeoramiento de la crisis económica, el estado de ánimo en la sociedad puede volverse rápidamente en su contra. El tiempo no está del lado de Maduro, dijo Vladimir Zavarov, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales y citado por el mismo medio. Rusia, en este momento, ya sería consciente de las pocas chances que tiene de salvar económicamente a su aliado petrolero, además de que por la lejanía territorial le quedaría muy difícil desplegar una fuerza militar significativa para mantener ese apoyo, explica Bloomberg. En días pasados, Putin tuvo la primera muestra de esta duda y le negó a Venezuela un nuevo préstamo y la reestructuración de las deudas anteriores. Incluso, según analistas rusos, si bien los funcionarios del presidente Putin han negado públicamente conversaciones con Juan Guaidó, es probable que ya hayan tenido contactos entre bastidores, detalla la misma agencia. Hoy Maduro tiene el control del país, pero cada día tiene menos influencia ya que se cuestiona su legitimidad. Sus posibilidades de aferrarse al poder se están desvaneciendo, dijo a Bloomberg Dmitry Rosenthal, experto en Venezuela en el Instituto de Estudios Latinoamericanos financiado por el Estado de Moscú. Bloomberg revela que en noviembre de 2018 una misión rusa en Caracas quedó sorprendida al ver la pobreza extrema que se vivía, y vive, en Caracas. Al final del día, Guaidó no será una tragedia para Rusia, expresó a Bloomberg Iván Konovalov, director del Centro de Estudios de Tendencias Estratégicas en Moscú, quien finalizó diciendo que la decisión de Estados Unidos y el Grupo de Lima de sacar a Maduro del poder es más grande que la decisión de Rusia de protegerlo. Últimas noticias. Venezuela, 9 de febrero 2019, ¿qué se sabe hasta ahora de la ayuda humanitaria para Venezuela? La llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, prometida por el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, es hoy uno de los temas claves en la crisis venezolana.
Guaidó, que anunció el sábado pasado una coalición mundial por la ayuda humanitaria, asegura que la vida de entre 250.000 y 300.000 personas depende de la entrada de medicamentos y alimentos a territorio venezolano, una problemática que el régimen de Nicolás Maduro niega. Esto es lo que se sabe de la ayuda humanitaria. ¿Por qué se necesita ayuda humanitaria en Venezuela? Los venezolanos sufren los rigores de una escasez de medicamentos que ronda 85%. Además, hay miles de enfermos con afecciones crónicas que tienen dificultades para acceder a sus tratamientos, según organizaciones no gubernamentales críticas del gobierno. La crisis económica y la escasez han hecho que más de 2,3 millones de venezolanos hayan abandonado su país desde el 2015, según la ONU. ¿Existen unos centros de acopio para recibir la ayuda humanitaria? Sí. Hay 3 centros de acopio. Uno está ubicado en Cúcuta, otro en Brasil y otro en Puerto Rico. ¿Ya llegaron los primeros cargamentos a Cúcuta? Sí, este jueves 9 camiones llegaron a esa ciudad colombiana frontera con Venezuela. Allí las autoridades ya trabajan en la logística para su entrega. Los vehículos cruzaron la valla metálica que cerca la entrada al puente internacional de Tienditas, en la frontera con Venezuela, y las cajas fueron descargadas en una bodega cercana a Tienditas, según explicó en un comunicado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGR, entidad del gobierno colombiano. Llegarán en los próximos días más ayudas que serán llevadas a Venezuela. ¿Quién envió la ayuda humanitaria a Cúcuta? De lo poco que se sabe es que la ayuda procede de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, luego de que el gobierno de ese país publicó este jueves en redes sociales imágenes en las que se observa a 2 personas ayudando a descargar cajas con alimentos y medicamentos en una bodega. ¿Cómo va a hacer la oposición venezolana para lograr que entre al país todos esos medicamentos y comida? Ese todavía es un asunto que no se ha aclarado. Militares venezolanos bloquearon el puente de Tienditas este martes con una cisterna de camión de gasolina y 2 contenedores. La moderna estructura, terminada hace 3 años, no ha sido inaugurada y su apertura se ha postergado por la orden de Maduro de cerrar la frontera común de 2.200 kilómetros a finales de 2015, aunque levantada meses después. Está previsto que las autoridades de Colombia y de Estados Unidos, así como representantes de Guaidó, den más información este viernes sobre cómo se llevará la ayuda si el paso de Tienditas permanece cerrado. ¿Se entregará parte de esta ayuda humanitaria a venezolanos en Cúcuta? No. La UNGR insistió en que los venezolanos que viven en Colombia no deben acercarse al centro de acopio porque la ayuda será enviada a su país. En Cúcuta hay varios programas de asistencia internacional que cuentan con apoyo de las Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos, MA, como es el caso del comedor La Divina Providencia, donde más de 4.000 venezolanos almuerzan gratis cada día. ¿Ya llegó alguna ayuda a Venezuela proveniente de otro lado? Según afirmó este jueves el secretario de Estado, Luis Rivera, un primer cargamento salió el miércoles de San Juan, Puerto Rico, y llegó a Venezuela con artículos de primera necesidad, pero después el mismo funcionario desmintió la información de que la ayuda ya llegó a ese país. Rivera enfatizó en que el transporte de esta mercancía requiere un grado de confidencialidad riguroso para que la carga sea liberada sin problemas. Todos hemos visto los bloqueos que Maduro ha puesto para entorpecer que esta ayuda llegue a Venezuela.
Nosotros queremos asegurar que esos medicamentos y esos alimentos lleguen a los hospitales y a quienes tienen que llegar. Una vez la carga sea liberada, y haya llegado a las organizaciones sin fines de lucro, completaremos la misión, agregó. La ayuda que se enviará por Puerto Rico incluye artículos para un hospital oncológico y pediátrico en el país petrolero. Ni con show, ni con golpes fracasados, ni con amenazas de intervención, ni con agresión diplomática, nunca jamás han podido ni podrán con nosotros. ¿Qué dice Maduro de la ayuda humanitaria? El régimen de Maduro ha afirmado que no permitirá la entrada de ayuda humanitaria porque ese, afirma, sería el comienzo de una invasión militar por parte de Estados Unidos. Maduro ha calificado esa ayuda como un show barato. Ni con show, ni con golpes fracasados, ni con amenazas de intervención, ni con agresión diplomática, nunca jamás han podido ni podrán con nosotros, arengó el gobernante socialista. Por su parte, Guaidó les pide a los militares dejar que la ayuda cruce. ¿Los militares van a dejar entrar la ayuda? Es precisamente ahí donde está uno de los pulsos más importantes para Guaidó. La actitud de los militares en este caso le permitirá medir la unidad del mando de las Fuerzas Armadas, apoyo tradicional de Maduro, según analistas. Las tropas venezolanas se están muriendo de hambre, al igual que su población, dijo este jueves el almirante Craig Faller, jefe del comando del ejército estadounidense encargado de América Latina, ante una comisión del Senado en Washington. ¿Cómo están contribuyendo otros países a la ayuda humanitaria? Estados Unidos ofrece una ayuda inicial de $20 millones, Canadá 40 millones y la Unión Europea aprobó este martes 7,5 millones, una limosna para Maduro.